Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todas y a todos los quienes nos acompañan el día de hoy. Una experiencia siempre interesante, enriquecedora, fascinante poder encontrarnos, aunque sea en este modo virtual, ¿no? De repente las personas nos hemos convertido en pequeños cuadritos y cuesta mucho trabajo entrar en contacto visual, vernos a los ojos, vernos un poco más con las expresiones ordinarias, pero bueno, esto es justamente lo que nos toca y desde aquí necesitamos también construir redes de conocimiento y de compartires. Tenemos el día de hoy nuestra mesa número 35 para chuparse los dedos. Y bueno, después de la hora de la comida pareciera ser un poco excesivo, pero no, seguramente será igualmente sabroso, nutritivo y lleno de buen olor y de buen sabor esta experiencia en esta mesa 35. Tenemos registrados a 4 ponentes con distintos temas. El primer tema, bueno, la primera ponencia sería el patrimonio alimentario de Oaxaca como mercancía, a cargo de Enrique Martínez Velázquez. Tendremos una segunda intervención, el papel de las mujeres en muestras gastronómicas y conservación de conocimientos culinarios en el Valle del Mezquital, contradicciones y expresiones de resistencia del pueblo ñañu ante el régimen alimentario global, de Argelia Tania Chagoya Martínez. Una tercera ponencia, Palizada, la cocina de ríos y lagunas campechanas, de Rafael Enrique Meneses López, y cerraríamos con los moles de Oaxaca, posibilidades y amenazas en el aprovechamiento del patrimonio biocultural alimentario. Cada uno de estos compañeros y compañeras tendrá hasta 15 minutos para iniciar, para llevar adelante su ponencia. Y pues vamos a empezar. Vamos a abrir boca con el patrimonio alimentario de Oaxaca como mercancía a cargo de Enrique Martínez Velázquez, de México. Él es investigador, licenciado en Antropología Social por la ENA, especializado en temas propios de la antropología referentes a la etnografía de Oaxaca, antropología de la alimentación y en antropología visual, entre otros. Ha participado en el Diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, en el Congreso Nacional sobre Cocina Tradicional Mexicana, en el Coloquio Internacional de Antropología y Etnografía de la Alimentación y en diversos cursos y talleres sobre comida, cocina tradicional, gastronomía, patrimonio y turismo. Actualmente labora como coordinador del proyecto de apoyo a la investigación y difusión en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, Enrique, tienes hasta 15 minutos. Yo estoy poniendo aquí ¿cómo se llama esto? El temporizador. Que sea una muy buena charla, como seguramente nos tienes acostumbrado. Por favor, la mesa es tuya. Yo no tengo la capacidad de poder ver el tema de compartir pantallas si fuera el caso. Supongo que los compañeros que están a cargo desde el Centro INA nos podrán ayudar en caso de que sea necesario. Entonces, Enrique, por favor, tienes 15 minutos. Muy bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto que me haya tocado contigo con la moderación de esta mesa. Y pues bueno, también me hubiera agradado compartir con ustedes, conocernos, poder comer y tomarnos un buen pulque en Tlaxcala, pero pues hay que seguir cuidándonos y pues aprovechar esta virtualidad que nos permite conectarnos desde distintos puntos y también pues felicitar y agradecer a los organizadores, organizadoras del evento, porque pues, esta labor, viendo el programa tan amplio y extenso, pues es una labor titánica y se agradece todas las horas que seguro han estado trabajando para que nosotros podamos estar aquí compartiendo y dialogando. Pues bueno, la ponencia, la participación que comparto la tarde de hoy es parte de un trabajo un poco más amplio que hemos estado desarrollando con el doctor Federico Zúñiga de la DEAS también, y que ha estado orientado básicamente, o bueno, al principio ha estado orientado a investigar e identificar el impacto del turismo en las comunidades locales y la puesta en valor de las cocinas tradicionales de Oaxaca y Michoacán. Hace rato Milton también hablaba un poco sobre el impacto de estos turismos
desarrollo de las expresiones culturales locales. Entonces, pues va un poco ligado y va de la mano, pues, esto que voy a estar compartiendo. Como les comentaba al principio, nuestro tema no estaba centrado específicamente en el tema patrimonial, pero sin embargo pues, fue necesario tomarlo, reflexionarlo, ¿no? Leer las investigaciones, compartir con compañeros investigadores, con el proceso etnográfico también retomar este punto, porque pensamos que tanto el patrimonio alimentario como los discursos y acciones políticos y económicas alrededor de ello son fundamentales justo para comprender cómo impactan estas dinámicas globales o externas en lo local. Y esto va mucho más allá de la sustitución de ingredientes en la receta, ¿no? El objetivo no era identificar estas cuestiones tan específicas, sino ver qué es lo que está cambiando, ¿no? Eh, y en este punto también es necesario expresar la identificación de dos acepciones diferentes sobre el patrimonio, ¿no? Que es como lo he estado abordando, sobre todo para el caso de Oaxaca, y bueno, el compañero Federico lo trabajó en su momento para Michoacán. Eh, la distinción de lo patrimonial. Reconocer primero un patrimonio local, autorreconocido por las mismas comunidades, que no siempre necesariamente está nombrado con este nombre de patrimonio, ¿no? No es siempre enunciado de esta manera, es una palabra relativamente nueva, tiene otras acepciones, pero pues, da cuenta de procesos identitarios, expresiones culturales, herencias culturales y, bueno, todas las amplias definiciones que tengamos de patrimonio local con sus obvios matices. Entonces, este es un momento, una situación de lo que es el patrimonio para las mismas comunidades desde lo pues, muy enútil, ¿no? Lo que yo trabajo y expongo ahora está más relacionado con la patrimonialización, que, pues bueno, la patrimonialización desde el abordaje institucional, eh, ya sea internacional, desde la UNESCO, su convención del 2003, lo estatal, que es donde nos vamos a concentrar un poco más, y lo local. Bueno, esta patrimonialización de la que les menciono, pues comprende lo administrativo, que es lo académico, y los expedientes y la conformación de todos esos procesos burocráticos, sus propios procesos y sus impactos. Y aquí es donde también hacemos hincapié y seguimos también el trabajo de Georgina Flores, que ha trabajado los conflictos y las tensiones que generó la patrimonialización de la Pirecua en Michoacán, y de Amparo Sevilla, con quien tuve el gusto de trabajar también, sobre la patrimonialización de mariachis voladores para chicos y otras expresiones, ¿no? En concreto, lo que hemos trabajado con ellas y estamos abordando y identificando son los riesgos de la patrimonialización, ¿no? ¿Qué pasa, qué puede suceder cuando una expresión se patrimonializa? Como en la cocina, las comidas y demás procesos alimentarios. Bueno, a partir del 2010, con la declaratoria que todos conocemos del paradigma de Michoacán, identificamos que hubo una creciente demanda de los estados por patrimonializar sus cocinas, sus comidas, ya fueran regionales o de otro tipo. Y pues, bueno, esto se hizo a través de sus congresos locales, ¿no? Al menos del 2010 a la fecha son 9 los estados que han declarado sus cocinas como patrimonio. Y en la revisión de estos expedientes identificábamos que todas o en su gran mayoría retoman los discursos patrimoniales de la UNESCO en su convención del 2003, y que se enfocaban pues, en la salvaguarda, protección, difusión y todo este decálogo que ya muchos conocemos.
pero que sin embargo en las acciones o en los ejercicios a proponer, pues no estaban contempladas las personas, ¿no? O sea, si bien sabemos que estas expresiones que se patrimonializan no son una cuestión tangible y aunque también en el patrimonio material se da, pues, pero pues dependen de actos, de situaciones, de organización social, de tiempos. Entonces está involucrado un fenómeno y un espectro mucho, mucho, mucho más amplio, social y cultural, que solo el producto, ¿no? Entonces muchas de esas, de estas declaratorias, ¿no? De estos ejercicios estaban están muy enfocados en la proyección de los platillos hacia el exterior, tal cual como un bien, un producto o una mercancía turística, y de hecho son o propuestos o gestionados por sus secretarías de Economía en primera instancia en relación con las secretarías de Turismo y Cultura o Turismo y Cultura, dependiendo cómo están conformadas en los estados. Repito, eso es para las declaratorias estatales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Oaxaca con sus declaratorias, su función, sus salvaguardas, todos los fenómenos que se dan a partir de la alimentación respecto a estos a estas acciones? Eh, bueno, antes de seguir con esto, para simplificar un poquito más también, eh, considero importante investigar y reconocer estas declaratorias y estos expedientes y estas propuestas, hacer un análisis también en su contexto histórico, social y político. Y como ejemplo está el mismo, la misma declaratoria de la el paradigma de Michoacán en 2010 y otras tres que se dieron en ese año. Si ponemos atención y recordamos lo que pasaba en 2010, fue el año en que Calderón propuso o ejerció su guerra contra el narco, en donde hubo una violencia eh, desbordada, sobre todo focalizada en los primeros en Michoacán, y no es casualidad que ese haya sido el año en que más se inyectó dinero a este tipo de propuestas. En un año se consiguieron 4 declaratorias y de las 4 fueron 2 en Michoacán. Entonces, pues bueno, este maquillaje patrimonial también turístico que servía no solo al exterior, sino al interior también, pues no es nuevo, y en Oaxaca pasó de igual manera en el 2006, para quienes recuerden también el movimiento popular del pueblo de Oaxaca relacionado con el ministerio en 2006. Ese mismo año también hubo una propuesta del conflicto social, quien más pegó en primera instancia a nivel económico, pues fue a quienes dependían del turismo, pero no a los pequeños, a quienes les gotea un beneficio del turismo, y otros proveedores, sino pues a las grandes cadenas y grandes empresas y grandes políticos también que están relacionados con el turismo, con los restaurantes y con los hoteles. Entonces, en este año, en 2006, se le propone al gobernador José Luis promocionar la cocina oaxaqueña como referente de la culinaria mexicana, ¿no? Muy similar a lo que se hizo con el paradigma de Michoacán, algo que no prosperó. Sin embargo, bueno, se quedó con las ganas, y en el 2010 declararon la cocina oaxaqueña como patrimonio del Estado. El proceso y la conformación del expediente fue muy similar a que comenté hace rato, y pues no tuvo una gran trascendencia a nivel local, ¿no? A nivel global, muchísimo menos. País hasta el 2010, con la declaratoria de la UNESCO de entre comillas, cocina mexicana, es cuando retoma otra vez impulso, e incluso empiezan a haber otras propuestas de declaratorias de platillos específicos para Oaxaca dentro del Congreso del Estado. Y pues bueno, ¿no? Se han ido dando distintas situaciones, sobre todo muy relacionadas con la economía y con el turismo. Uno de los problemas principales que
digamos, los discursos y toda esta retórica patrimonial, de salvaguardia, entre comillas, revalorización, es una palabra que es tenerla en cuenta, es cada vez más utilizada, cada vez más promovida. Sin embargo, pues bueno, los discursos han girado en torno a los beneficios económicos de un reducido grupo de participantes, mientras, bueno, las cocineras, cocineros, productores y otros involucrados a nivel menor son orillados, ¿no? Por ejemplo, al menos en el centro de la ciudad, bajo estas igual discursos sobre el patrimonio y de higiene, se han ido o orillando cada vez, ¿no? Empujando hacia la periferia o simplemente quitándolas de sus espacios de venta a tejateras, a vendedores de tostadas tradicionales que se veían ahí, que se vendían en el centro de la ciudad, de señoras que vivían en Cuatole, y bueno, a muchas de ellas se han visto orilladas a trabajar para los restaurantes, para hacer sus productos, pero ya como empleadas, ¿no? O otra situación relacionada con el turismo, tal vez no tiene que ver, sí, no, directamente con la cocina y la comida, es que el creciente turismo también está despojando de territorios que antes se ocupaban para siembra, ¿no? Entonces los pocos territorios que se ocupaban para la siembra, menos alrededor de la ciudad, pues ahora se están fortificando para especie de resorts o cabañas de verano, ¿no? Y bueno, todo esto pues, también va afectando la producción del campo, y ahí es donde nos preguntamos entonces, ¿dónde están estos ejercicios para proteger y salvaguardar la cocina, las cocinas y las comidas, cuando no se está protegiendo ni al campo ni a los cocineros, ¿no? Bueno, ya casi se me acaba el tiempo y les comentaba, este es un ejercicio mucho más amplio. Quise decir nada más que, pues bueno, este análisis no es no depende de un carácter moral, pues no es de si es bueno o malo, sino de reconocer cuáles son las implicaciones y los impactos que puede tener esto a nivel local. Y también es necesario reconocer que pues, hay proyectos locales más pequeños de restauranteros y colectivos que están haciendo trabajos horizontales, ¿no? Con sus empleados, con sus comunidades, que tienen otras dinámicas de redes de consumo, de distribución, y que es importante también voltear a ver qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos comiendo, y pues hacer un poco de conciencia también, conciencia y reflexión en estos temas, ¿no? No, no todo el patrimonio, o al menos como lo consumimos, en este matiz bueno, ¿no? Hay que reconocer también las consecuencias. Dejaría mi participación ahí entonces. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por la disciplina del tiempo. Y bueno, de hecho, mira, acabaste antes, por 10 segundos. Seguramente ahorita en el conversatorio va a ser padre retomar algunas de las ideas que nos acabas de compartir. Gracias nuevamente. Voy a pedirle que vaya preparándose ya Argelia Tania Chagoya Martínez, también de México. Su ponencia ya la dijimos, la repetimos con mucho gusto: el papel de las mujeres en muestras gastronómicas y conservación de conocimientos culinarios en el Valle del Mezquital. Contradicciones y expresiones de resistencia del pueblo ñañu ante el régimen alimentario colonial. Argelia es estudiante, socióloga de la UNAM, maestra en desarrollo rural y doctoranda en ciencias agrarias de la UACH. Argelia Tania, muy bienvenida. Adelante, por favor. Tienes 15 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto compartir aquí en este espacio
que pues nos reúne a cada uno de nosotros aquí en el INA, pues bueno, en esta modalidad virtual y siguiendo un poco la lógica que se maneja aquí en la región de la cual les voy a hablar el día de hoy, el Valle del Mezquital, pues les voy a compartir un poco sobre unos eventos denominados muestras gastronómicas y pues ya dijeron el título de mi ponencia, es compartir un poco, ¿no? De lo que ocurre en esta región, también incluyendo lo que es este debate a la cuestión alimentaria y sobre todo al papel de las mujeres, ¿no? Mi discusión también se torna a hablar de lo que hacen las mujeres, estas contradicciones de las cuales voy a hablar, pues también inciden en lo que sucede en las vidas de estas personas que están en el campo, ¿no? Pues muchas gracias, voy a iniciar. Pero pues para esto voy a hablarles de la región, ¿no? Para quienes no conozcan el Valle del Mezquital, pues es una región muy cercana al centro del país, cercana a la ciudad de Pachuca, pero también a la capital del país, ¿no? Como en la foto de la derecha lo podemos notar, pues es una región semiárida, se le ha conocido muchísimo por sus condiciones particulares fisiográficas. Y pues bueno, aquí podemos también notar que parte de la historia de esta región es que tiene una herencia innegable de la cosmovisión de la cultura ñañú. Para muchos los ñañús no son tan conocidos, pero pues los mexicas los nombraron también otomís, ¿no? Esta herencia se ha asentado en este territorio del Valle del Mezquital y pues algunas expresiones pues se entornan a la lengua ñañú, a las tradiciones, pues a los mitos, a los conocimientos y evidentemente pues la relación que ha habido entre el territorio y los habitantes pues ha denotado una serie de conocimientos también en torno a la gastronomía, que es lo que nos interesa abordar ahorita, ¿no? Pero también hay que entender que el Valle del Mezquital, como lo podemos ver, tiene estas condiciones de que presenta sequía la mayor parte del año, pero el uso del suelo ha sido adaptado a las necesidades humanas. Quiere decir esto que en las zonas altas vamos a encontrar que la dinámica campesina, la dinámica de producción de alimentos va a estar basada pues en esto del temporal. Las zonas bajas pues con el riego, y es muy conocido el Valle del Mezquital porque sus campos son regados con el agua negra proveniente de la Ciudad de México. El Valle del Mezquital se le ha dicho varias veces o se le ha nombrado como el gran granero de Hidalgo, y es que la producción de sus alimentos va directamente a la central de abastos de la Ciudad de México. Pero pues no es la única dinámica de producción de alimentos. También encontramos que de acuerdo a las tradiciones y sobre todo a la relación entre los habitantes de esta región y el territorio, pues vamos a encontrar una serie de conocimientos y entre ellos va a estar pues la recolección de alimentos. El Valle del Mezquital pues es una práctica muy común el recoger pues ciertos quelites, cierta flora, cazar fauna como los son ardillas, tlacuaches y sobre todo insectos, ¿no? Este es un panorama, ¿no? Para entender un poco la región del Valle del Mezquital. Y pues aquí vamos a hablar un poquito de la cultura alimentaria, ¿no? Como ya lo había dicho anteriormente, pues está basada pues en las condiciones fisiográficas, ¿no? Podemos ver en la foto, en la primera foto, pues cómo abundan los nopales, abundan los magueyes, las biznagas, entre otros. Flora y fauna pues van a tener esta importancia en la cultura alimentaria, ¿no? Y pues esta profunda relación que va a dar pie pues al patrimonio biocultural de la región y también a muchos conocimientos. Estos conocimientos también es parte aprovechar la flora y la fauna que hay en la región. Aquí podemos ver una foto de una señora pulquera que está en el Tianguis de Ixmiquilpan. Y pues bueno, podemos aquí decir que el maguey es uno de los productos o la planta más importante también en la región. A nivel histórico hemos visto cómo no solamente pues da pulque, sino también
pues textiles con el ixtle, da insectos, los gusanos de maguey, da miel de maguey, los gualumbos se cocinan, que son las flores del quiote que sale del maguey, del centro, y pues esto también ha dado origen a una particular pues gastronomía, ¿no? Platillos muy específicos que solamente se han dado en esa región. Aquí en la foto del lado derecho podemos ver una receta que es las tortitas de gualumbos o gualumbos, que son estas flores del que da el quiote del maguey, ¿no? A grandes rasgos, pues eso es la cultura alimentaria que hay en el Valle del Mezquital. Pero, pues, también para entender este aprovechamiento del patrimonio biocultural, pues hay que concebir, ¿no? La territorialidad, pues, en el que se da en el Valle del Mezquital, ¿no? Como un desarrollo histórico, pues los pobladores de esta región, pues, han interactuado desde tiempos inmemorables con, pues, la naturaleza, ¿no? Con las condiciones dadas con la naturaleza, con los cerros, con el suelo, ¿no? Dicha relación, pues, en primera instancia la vamos a llamar el patrimonio biocultural, el cual alude pues este aprovechamiento que han dado los pueblos a su entorno, a su territorio y sobre todo a los insumos nativos que tienen estos territorios, ¿no? En los que se han asentado. Y pues ya había comentado que el pueblo ñaño ya tiene desde tiempos inmemorables pues esta relación, ¿no? Con este hábito tan particular de la región. Pero pues las culturas alimentarias también sufren transformaciones, ¿no? No son estáticas, no es que permanezcan quietas a lo largo de la historia, son el reflejo del quehacer cotidiano de los pueblos ligados a estos territorios. Podemos decir que no ha sido lo mismo hace unos años o hace siglos a lo que actualmente encontramos el día de hoy. Aquí pues vemos que los conocimientos pues han sido transmitidos de generación en generación y reproducidos a través del tiempo, ¿no? En una constante tensión ante transformaciones y adaptaciones, ¿no? Aquí podemos en primer lugar entender que una de las tensiones tiene que ver con las generaciones. Aquí yo quisiera resaltar el papel de las mujeres, de las cocineras en el Valle del Mezquital, porque pues ellas se han encargado, ¿no? De reproducir estos conocimientos y sobre todo de transmitirlos a las generaciones, ¿no? Pero también otra de las transformaciones y tensiones que voy a identificar, pues es un régimen alimentario global que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero pues el título de mi ponencia habla de muestras gastronómicas. Quiero hacer aquí hincapié de que es exactamente una muestra gastronómica como lo entienden en la región, porque se confunde muchas veces con una feria donde venden y compran alimentos, ¿no? Pero por muestra gastronómica vamos a entender al acontecimiento realizado en un entorno festivo por grupos organizados, ya sea comités de feria, grupos culturales o las mismas autoridades, delegados, presidentes municipales de las comunidades del Valle del Mezquital, ¿no? Estas muestras se hacen por lo regular una vez al año y por medio de la participación y organización de sus habitantes, pues se hace un ejercicio de compartición, o sea, comparten, ¿no? Y sobre todo reivindican su tradición culinaria heredada pues a través de los valores culturales, ¿no? Aquí es muy importante entender que son los mismos pobladores los que pues se organizan y hacen comités de feria, se apoyan del delegado principalmente. Aquí yo a lo largo de mi investigación no he encontrado que utilicen el nombre de mayordomo, sino comités de feria, ¿no? Y es muy importante aquí entender que los alimentos aquí se comparten, ¿no? Bueno, algo que quisiera sumamente resaltar es que esta festividad prevalece y sobre todo resalta el trabajo de las mujeres, ¿no? Casi hay una participación exclusiva de mujeres en el rol de cocineras, pero pues esto no es al 100%, ¿no? También encontramos hombres que participan como cocineros,
pero regularmente adoptan el rol de pulqueros, ¿no? Que están presentando algún curado, y entendamos que pues estas muestras gastronómicas se dan en las plazas principales de las comunidades, se enmarcan por lo regular en las fiestas religiosas o cívicas. Por ejemplo, si en un pueblo pues es su fiesta cada año, pues esa fiesta seguramente va a tener una muestra gastronómica, ¿no? Y pues como lo habían comentado antes, cuando se concluye la muestra, que realmente es una muestra, tal como lo dice la palabra, es mostrar, cuando concluye una exposición de técnicas, pues los alimentos se van a repartir gratuitamente, ¿no? Aquí podemos ver en la foto segunda cómo unas personas están tomando nota porque están calificando lo que es el sabor. También se da un cruzamiento entre muestra y concurso gastronómico, y pues el fin de estas festividades pues es resaltar, ¿no?, los platillos y sobre todo la historicidad que pues enfrenta algunos embates en este mundo global. Pero vamos a ahondar un poquito más en el papel de las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres no solamente es ser las cocineras que lucen ese día, que muestran sus trajes de gala, ¿no? El papel ahonda mucho más, principalmente porque ellas producen también alimentos y sobre todo recolectan, ¿no?, los insumos que van a mostrar en un platillo ese día, ¿no? Su relación pues puede ser directamente al cosechar los alimentos, al pues obviamente sembrarlos en los traspatios y sobre todo pues en la recolección, ¿no? Es muy común ver en el Valle del Mezquital pues mujeres que andan en estas tareas, pues recolectando insectos, recolectando pues algunas hierbas, ¿no?, que son muy útiles para la cocina. Asimismo, también encontramos a las mujeres que participan con papeles activos en la organización de las festividades en sus pueblos, ¿no? No solamente tienen este papel pasivo, sino también son activas y andan organizando. También aprovechan estas festividades pues para vender, ya sea algún tlacoyo, algún caldo de haba que ellas pues se apoyen para obtener algún ingreso monetario y también vender artesanía, ¿no? Su papel también es degustar y ser expertas del quehacer culinario, porque ellas mismas se van retroalimentando en estas muestras gastronómicas, es decir, que van calificando, ¿no?, lo que su vecina, lo que su compañera de al lado pues está o necesita mejorar para un mejor sazón de su platillo, ¿no? Degustan, pero a su vez también son expertas, ¿no?, del quehacer culinario, ¿no? Aquí podemos ver que pues este rol de cocineras pues obviamente es derivado de esta división sexual del trabajo, donde a mujeres y hombres se les asignan diferentes tareas, pero pues principalmente las de amas de casa pues va dirigido hacia las mujeres, ¿no? Por eso es que encontramos un papel casi exclusivo de mujeres como cocineras, pero como había mencionado, pues no es total, ¿no? También encontramos hombres. Las mujeres obviamente vamos a encontrar en estas muestras que uno de sus papeles es el ser poseedoras de conocimiento. No solamente es lucir, es mostrar, ¿no?, sino que ellas van poseyendo estos conocimientos, pero lo más importante es que lo comparten, ¿no?, que lo muestran, y no podemos olvidar este papel porque muchas veces he encontrado en estas muestras gastronómicas pues algunos actores que menosprecian pues el papel, ¿no?, de sabias, de personas con amplios conocimientos de las mujeres, ¿no?, sobre todo de chefs o de personas de la academia, incluso también autoridades, ¿no? Pues también vamos a encontrar que el papel de las mujeres en ese día pues es muy importante porque muestran al público sus técnicas, dan a conocer el sazón de sus platillos, y obviamente aquí vamos a encontrar un valor de uso, que es cumplir una satisfacción a los seres humanos, que es que con su trabajo van a aportar al deleite y al gozo de los comensales. Su papel básicamente va a ser una reproducción cultural y de la vida, ¿no?, de estos pueblos, de esta historicidad del pueblo ñañú, ¿no?
Un minuto, Argelia, perdón. Perdón, sí, gracias. Pues la relevancia de tales sucesos es que en ellos se visibiliza ampliamente la cosmovisión, la historia, la cultura ñañú, el intercambio de valores de uso, pues hay salvaguarda de esquemas alimentarios frente a la comercialización y consumo de alimentos altamente procesados derivados de un predominio agroindustrial mundial, ¿no? Que yo denomino el régimen alimentario global. Y antes de terminar, pues también quiero aportar que el papel de las mujeres, pues no lo romantizo, realmente es un papel que vale la pena indagar, que vale la pena debatir, porque pues no están en condiciones pues de igualdad, de justicia, no se les valora, en estas muestras tampoco se les ha valorado, han sido también pues víctimas de algunas cuestiones que no son nada éticas. Y pues con eso termino, aunque me faltó hablar mucho más y pues agradezco, ¿no? Pero quiero incidir y abonar a la discusión del papel de las mujeres, pero desde una perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias a ti, Argelia, por ceñirte al tiempo. Y bueno, pues insisto, nos vamos ahorita a conversar, a preguntarle a Argelia, a preguntarle a Enrique, a tratar como de irle sacando a través de nuestras preguntas, nuestros comentarios, aquello que se quedó en el tintero. 15 minutos para trabajos tan extensos nunca les hacen justicia. Entonces, bueno, vayamos preparando las preguntas que nos van a ayudar a poder seguir avanzando con estas extraordinarias ponencias. Pues entiendo que ya está con nosotros Rafael Enrique Meneses, ¿es cierto? Sí, ¿verdad? Gracias, ya te vi sonriendo. Su ponencia se va a llamar Palizada, la cocina de ríos y lagunas campechanas. O sea, nos vamos del Mezquital, ¿no? hasta el sureste, mero Campeche. Rafael es licenciado en gastronomía con maestría en gestión de empresas turísticas. Actualmente estudia el doctorado en gestión de proyectos turísticos. Cuenta con 12 años de experiencia laboral en el área educativa, organizador de eventos culturales que difunden la culinaria campechana, promotor de proyectos culturales gubernamentales y no gubernamentales. Labora como profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano. Miembro fundador del Consejo Técnico del EGEL Gastro, gestor del nombramiento de la gastronomía campechana Patrimonio, autor del expediente histórico que sustentó dicho reconocimiento y publicado en forma de libro en el año 2016, acreedor al reconocimiento especial por el Convenio Andrés Bello de Colombia 2014, delegado del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana representando pues, a Campeche, además de ser ponente en diversos eventos culturales, seminarios y congresos nacionales o internacionales promoviendo la gastronomía campechana y mexicana. Medalla al Mérito Gastronómico Ana Benítez Muro 2011. Así que, Rafael, tienes 15 minutos. Muy bienvenido, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Voy a poner el temporizador. Buenas tardes, muchas gracias. De verdad es un gusto estar con ustedes hablando de Campeche para que conozcan un poquito más de mi tierra campechana. Ahora, en esta parte del sureste, voy a hacer la presentación, permítanme. Aquí tenemos. Bueno, Palizada, pueblo mágico de Campeche, fue el primer pueblo mágico que tuvimos hasta este año, porque, bueno, ya se sumó a la lista de este reconocimiento nacional, un municipio más, específicamente Isla Guada. Y Campeche tenía en el 2011 solamente a este municipio conocido como Palizada, y vamos a ver todas las curiosidades culinarias que tiene y que presenta para nosotros. Nos basamos en el nombramiento debido a que Campeche, si bien forma parte de la península de Yucatán y está compuesta principalmente por el gran conocimiento de la gastronomía tradicional de Maya, pasa algo muy curioso en el proceso de la elaboración y la consolidación del expediente histórico. Tuvimos que dividir al Estado por zonas y culinarias para poder comprender cuál era la situación que estaba presentándose gastronómicamente hablando en cada uno de los municipios, ¿no? Y en este tenor definimos 3 conceptos principales de los cuales nos íbamos a basar para hacer la diferenciación de las zonas. Y bueno, primero era que la gastronomía tenía una historia, pues una cocina histórica que es de carácter popular
y que obviamente se haya gestado en la tradición religiosa mesoamericana. En este sentido, casi siempre se piensa en la península de Yucatán, específicamente con la cultura maya, y en el caso de Campeche pasa lo mismo. Cuando hacemos referencia a la cocina tradicional, bueno, pensamos en lo que es principalmente el Camino Real, la parte de los Chenes y la parte de Jopelchen y Calakmul incluso, pero olvidamos que existen otros municipios que, si bien son parte de Campeche, no presentan usos y costumbres culinarios de la tradición maya, sino que más bien ha sido consolidado por la cuestión de la llegada de otros de colonos, como nosotros los denominamos o los conocemos, de diferentes estados del país, ¿no? Entre ellos Michoacán, entre ellos Guerrero, Guanajuato, Monterrey incluso, Hidalgo, por mencionar algunos, ¿no? Y nos dimos a la tarea entonces, si bien se había consolidado y se había estudiado muy bien las regiones antes mencionadas, faltaba una región en especial, que era la región de ríos y lagunas, donde se encuentra Palizada, ¿no? ¿Qué era lo que está sucediendo ahí? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué se estaba comiendo? ¿Cuáles han sido las influencias y las aportaciones de otras culturas a lo largo del tiempo, de la historia del Estado, incluso no solamente de culturas prehispánicas, sino también posteriormente a la conquista, qué sucedió, cómo se consolidó, qué se aportó y qué se está reflejando en la actualidad. Y obviamente, de manera contemporánea, cuáles son las nuevas aportaciones y cuáles son los nuevos usos y costumbres de este pueblo conocido como Palizada. Palizada, un poco de historia, recibe el nombre precisamente por otro producto que es muy conocido de Campeche, que es el palo de tinte, mejor conocido como palo de Campeche, y en algunos lugares también se le conoce como palo de Brasil. Fue fundada precisamente en 1857 para separarse de Yucatán y formar parte solamente de lo que sea el estado de Campeche. Obtuvo los títulos de villa en 1850, de municipio en 1916 y de ciudad en 1959. Se encuentra ubicada a 358 kilómetros de San Francisco de Campeche, que es la capital del estado, y podemos encontrar ahí a este municipio con dos diferentes nombres, como San Joaquín de la Palizada, San Joaquín de la Palotada o simple y sencillamente como Palizada, haciendo referencia precisamente al palo de tinte. De ahí toma su nombre. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque tuvimos una cuestión en la historia del estado donde hubo piratas y bueno, los piratas hicieron bastante para extraer esta madera tan preciosa y tan valorada en Europa, robándosela y bueno, generó también una cuestión de aportes culinarios. Palizada precisamente pertenece a la clasificación culinaria de ríos y lagunas y bueno, su gente tiene usos y costumbres totalmente diferentes a los de la región de Camino Real o la región del propio Campeche o la cocina de mar y a la región de los Chenes y de Calakmul. Fue nombrada Pueblo Mágico en el año de 2011 por la Secretaría de Turismo Federal. Aquí tenemos el mapa para que puedan ustedes a Palizada donde se encuentra y si se dan cuenta, está muy cercano a otro estado que se conoce como Tabasco, ¿no? Este es el mapa que nos permitimos plasmar para la diferenciación de las zonas culinarias y vamos a encontrar ahí específicamente a la zona de ríos y lagunas, donde se encuentra Palizada, Ciudad del Carmen y Candelaria. La gastronomía de Palizada es el resultado tanto del mestizaje como de la cuestión de comida criolla, no podemos negar estas mezclas, y de hecho de esta región en específico del estado de Campeche es donde menos rasgos de cocina tradicional maya, vamos a encontrar, aunque en su momento histórico, obviamente en esta región se encontrarán mayas y olmecas, ¿no? Por la cercanía al estado de Tabasco. La identidad culinaria de esta zona dio a luz debido a los pantanos de Centla y a la laguna de Términos, por lo que si bien Campeche sobresale por su comida de pescados y mariscos, en específico esta región de Palizada sobresale por la cocina de los ríos y lagunas. Entonces aquí vamos a encontrar variedades de platillos que están formándose con la inclusión de pescados como la topota, por ejemplo, que ahora vamos a ver qué es. Por ejemplo, podemos encontrar que se comen patos de río, que se conocen como pijijes, así también se consumen variedades de tortuga, aunque cada vez está un poco más protegida este animalito, pero sí se consume dentro
dentro de algún semanario o dentro de algún menú de la cocina tradicional de Palizada. ¿Ok? En su mayoría, las viandas de Palizada incluyen productos como mojarras, pejelagartos, bobos y robalos recolectados de diferentes estaciones del año y se adquieren en mayor o menor cantidad. Sobresale la mojarra castarrica, la tenguacaya, la pinta y la carpa, mejor conocida como tilapia, que de alguna manera no se consumen con la misma frecuencia en todo el estado e incluso existen comensales que nunca han probado alguna de estas variedades de pescados de lagunas y de los ríos del estado. Posteriormente a esto empezamos a hacer la diferenciación de las aportaciones culinarias en diferentes momentos y fuimos encontrando y definiendo cuáles fueron principalmente las culturas o cuáles fueron los estados o países que han incorporado su cocina a la nuestra en esta área de Campeche, Palizada. Y dividimos en dos, la cocina tradicional y la cocina actual. La cocina tradicional se consolida en la época prehispánica, principalmente con los mayas chontales de Acalán, que son los que tienen esta parte del conocimiento, la cosmovisión, basándose en la tradición del consumo de la trilogía mexicana, el maíz, la calabaza, el chile y con todos los productos que tenían a su alrededor que formaban parte de la milpa. Y luego tenemos esta parte de la conquista, ¿no? Todo lo que llegó con los españoles, la cuestión de la piratería de los siglos XVII y XVIII, la parte específicamente del contrato, de la mezcla y de los aportes que venían del Caribe con las azucareras específicamente a finales del siglo XVII y XVIII, y las principales aportaciones culinarias de Europa fueron para Palizada la cocina francesa, cocina holandesa y los ingleses, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, la cocina actual, que es la que forma parte a partir del siglo XX, donde podemos encontrar específicamente las migraciones de Tabasco en el año 1920 con esta cuestión de la guerra quistera, que a Campeche no llegó tan fuertemente, sino pues casi todo estuvo en la parte de Tabasco, en el estado de Tabasco, y Palizada, al pertenecer a Campeche, tuvo un control mayor en este proceso histórico tan fuerte y tan impactante para el gremio católico, ¿no? Y así también podemos encontrar las aportaciones en este siglo XX de las inmigraciones llegadas, como mencionamos hace rato, de Hidalgo, Michoacán, Jalisco, de Veracruz, de Guanajuato, entre otras. Por lo tanto, lo más común en la actualidad es encontrar platillos que empiezan a fusionarse o que están aculturizándose de estas otras partes de México y ya no tanto la cocina tradicional campechana con su vertiente maya. El pasado indígena de los mayas chontales de Acalán, en este lapso, la riqueza culinaria se sustentaba en la elaboración de alimentos a base de hervido, en agua o al vapor y de condimentación mesurada. El principal producto de consumo era el maíz en diversas preparaciones y platillos de carácter ceremonial, ritual, medicina tradicional, de carácter festivo o de vida cotidiana, como algunos atoles, algunas variedades de tamales, que son como los alimentos más representativos y que persisten hasta nuestros días. Es importante señalar que los mayas de esta región tuvieron intercambio con las culturas de Honduras, así que por ahí viene esta cuestión del posible origen de los tamales que menciona arqueología, pudiera haber sido por este intercambio, ¿no? La conquista, cuando se funda Palizada en 1777, destaca la producción del palo de tinte, que es lo que les comentaba específicamente. Y tengo esta foto porque Palizada, ¿por qué sobresale después del palo de tinte? Sobresale específicamente por las tejas de las casas tradicionales que se encuentran a la orilla del río y en alguna parte de la laguna, y que llegaron de Francia específicamente en el siglo XVII, XVIII y XIX, y que son parte, obviamente, al haber esta mezcla de aportaciones en la arquitectura, también hubo una aportación específicamente en el consumo de ciertos estofados que se adaptan tanto a la cuestión del estado y venían también con esta cuestión de la mezcla del Caribe, y entonces podemos encontrar algunas variedades de estofados de gallina que se hacen que tienen un carácter dulce, ¿no? O que son salados y dulces al mismo tiempo. Y esto se debe al intercambio que específicamente se dio con la parte de Marsella de Francia. Dos productos cárnicos ocupan principal importancia en la gastronomía de
del estado de Campeche y aunque forma parte del menú tradicional campechano para comerse los días sábados junto con el juego de la lotería tradicional campechana, si bien existe una historia de manera general para el estado de Campeche, Palizada tiene una historia propia. Ellos dicen que ellos fueron los que inventaron o que aquí se inventó este platillo tan especial conocido como chocolomo, ¿no? ¿Y en qué consiste este platillo? Pues es un hervido de carne de res que se hace también con las vísceras, el corazón, el hígado, y que se come muy caliente, a pesar de que somos una región con mucho calor, se come muy, muy caliente y que posiblemente haya surgido de una variante o haya surgido al poder cambiar la proteína de un platillo o de una técnica tradicional maya que se conoce como sanchac, que es el sacbic, de ahí viene que es solamente un hervido y que originalmente se hacía de venado y al no poder consumir venado o al haber cada vez menos este producto, se tuvo que empezar a incluir o a sustituir la carne por la propia proteína de la res y también por esta cuestión de que en este municipio es la carne que principalmente se obtiene, ¿no? Y por ello es que dicen que ellos son en esta parte del estado es donde se origina este platillo, chocolomo, que significa lomo caliente, que viene del maya choco, que es caliente, y del lomo, pues esta aportación de la lengua española, ¿no? Lomo de res. Específicamente, don Fernando del Rivero, que es un personaje muy importante en la historia de Palizada, dice que, mejor conocido como el Choco, dice que se acostumbra a preparar un caldo de res para degustar y que en alguna ocasión a visita de un famoso político, se lo hicieron servir preguntando que cómo se llamaba este platillo tan delicioso. Y el señor don Choco contesta, caldo de lomo tipo choco, pero el político lo rebautizó designándole el apelativo o el nombre de chocolomo. Entonces ahora tenemos estas dos vertientes de la historia del origen posible de este platillo. Para Campeche... Dos minutos, Rafa, perdón. Sí. Para Campeche, de manera general, se consume los sábados en la tarde y en Palizada lo puedes encontrar durante todo el fin de semana. Luego viene la cuestión de los trapiches, aquí aparece la cuestión de las azucareras y bueno, empiezan a aparecer producciones de bebidas alcohólicas, empieza la producción de postres específicos como el dulce de merengue tradicional de Palizada que se hace con guanábana, que no se encuentra en ninguna otra parte del estado, solamente en esta región. Y por último tenemos esta cuestión de la incorporación de las aportaciones de Asia, específicamente de nuestra comunidad coreana, que aunque no está en Palizada, sí se encuentra en Champotón y bueno, relativamente se encuentra cerca en distancia de este municipio y de aquí tenemos la aportación de algunos productos asiáticos, en específico la cuestión del mango, que para Palizada es súper representativo, tienen un festival culinario que se llama La Flor del Mango, que se hace en el mes de mayo y bueno, es el producto principal de frutas que se tiene actualmente para proyectar a la gastronomía en la base de dulces, el mango Manila o mango paliseño. En el siglo XX, en este periodo es importante el desarrollo de la ganadería. Aquí se desarrolla toda esta cuestión de la elaboración de quesos y de productos lácteos. Y bueno, tenemos que es como que también la segunda actividad más importante gastronómica de este municipio. Aquí tenemos fotos de algunos productos que se pueden encontrar, que son los tamales de joloches, jorochitos, los atoles, el pozol, que nosotros en Campeche le llamamos pozole, aunque pensamos casi siempre en Tabasco, se consume también en Campeche y en Yucatán, los chanchames, que son las bolitas que ustedes ven, el peje lagarto, las empanadas de queso, los merengues de guanábana, el mango de Palizada, el tamal colado, que es muy parecido al de Tabasco, con la diferenciación de que nuestra masa es mucho más tersa, mucho más lisa, y bueno, la tradición que no pueden dejar de perderse al llegar a Palizada a conocer el Pueblo Mágico es tomar un chocolate del negro Ali, que es un chocolate que se hace de forma tradicional, pero la única diferenciación es que ya no te lo venden en tablilla, ni en bola, ni en un mazo, sino que ya viene pulverizado, y entonces ya puedes tomar las cucharadas y puedes preparar directamente tu chocolate. La topota, que es este pececito, no tanto se consume el pez, sino, bueno, además del pez se consume su hueva, que es por lo que más se atrapa y se hace en diferentes preparaciones de paté, muy al estilo francés.
y bueno, algunas variedades de consumo en fritura, ya sea en manteca o en mantequilla, dándole un toque más europeo, y se consume específicamente en esta temporada del año. Los quesos, el más representante es el queso de hebra. Nosotros así lo denominamos, no como quesillo, sino queso de hebra, y bueno, esto es una de las marcas más representativas de Campeche, específicamente de Palizada. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Y pues gracias a nuestros tres ponentes, gracias a Enrique, gracias a Rafael, gracias a Argelia. Pues vaya, tuvimos o tenemos en este momento, casi 15 minutos que me parecen bastante buenos para poder iniciar una serie de preguntas, respuestas. Felicitaciones a los ponentes. Pues fuimos de Oaxaca al Mezquital y del Mezquital a Campeche y estamos regresando a la sala de Zoom. Y por supuesto que estamos ante una serie de elementos que parecen ser total y absolutamente congruentes en los tres casos desde mi punto de vista, ¿no? Me parece que no hay discusión sobre el tema del patrimonio, el patrimonio gastronómico, pero también los tres ejemplos, con sus distintos enfoques, han puesto mucho en la mira la idea de que es un patrimonio vivo, en constante negociación con el presente, que no es estático, que admite incluso algunas variantes, que dialoga con otras regiones mucho más allá de las mismas que nos han presentado los ponentes y que también tienen componentes de presencia activa en varios sentidos, como política de reivindicación, como un problema de género, como un problema de la transmisión del propio conocimiento. Y eso, insisto, me parece fascinante. Toca ahora entonces a los integrantes de esta mesa o a los que nos acompañan, habemos aquí en esta sala 36 integrantes, 36 personas, pues preguntar, dialogar, ¿no? Ya apareció en pantalla Enrique, tarde o temprano estará por acá Argelia, Rafael sigue presente. Comentarios, preguntas, dudas, incluso si Enrique quiere comentar algo de Argelia, si Argelia quiere comentar algo de Rafa, si Rafa quiere comentar, preguntar, discutir alguna cosa, me parece que sería bastante relevante. Muestra de la diversidad geográfica, cultural, patrimonial de este país, de las memorias de sus hombres y mujeres, de la personificación incluso de algunos saberes y también, por supuesto, cumpliendo con mucha honra con el título de la mesa para chuparse los dedos. Entonces, ahora la palabra está en ustedes. Emanuel Aragón, por favor, adelante. Buenas tardes, interesante ponencia, bueno, todas. Para Rafa, una preguntota, ¿hay alguna feria representativa de Palizada? Así, como hay, bueno, en ferias de otros estados. Sí, mira, hay la festividad de San Joaquín de la Palotada o San Joaquín de Palizada, que se hace en el mes de junio. Y además de esta fiesta del Santo Patrono, se tiene también la cuestión de la flor del mango, que se celebra en el mes de mayo. Son las dos principales festividades que tiene este municipio o este pueblo mágico. Sí, ¿hay alguna historia de pues, incursiones piratas, de algún pirata famoso, así como decían de Juan Diablo que atacó en San Juan de Ulúa, Veracruz? Aquí, bueno, en Campeche hay alguna historia parecida o algo. Bueno, en Palizada específicamente no como tal, pero en Campeche sí. Francis Drake, el pirata Morgan, sí tuvimos esas intervenciones, aunque en el imaginario se supone que fue mucha la intervención de la piratería, pero en realidad se tiene registrado en la historia que solo fueron 2 o 3 ataques que hubieron realmente hacia Campeche. En Palizada como tal no sobresale algún pirata, sino como que es el mismo ciclo de los personajes de la piratería. ¿Por cuál fue la relevancia? Porque Palizada, a través del río, se une a Ciudad del Carmen o a la Isla del Carmen, y ahí en la Isla del Carmen también fue conocida como una isla para los piratas, y entonces ahí cortaban el palo de tinte, lo tiraban al río y el río terminaba ahora sí que llegando hacia aguas de Ciudad del Carmen, y ahí se recogía la madera para poderla sacar, extraer y robársela. Entonces no tenían como que tanta necesidad de llegar hasta Palizada, a diferencia del municipio principal
o de la cabecera municipal de todo el estado, que es San Francisco de Campeche, y estamos hablando en tiempo de carretera, en un auto propio, llegando más o menos en 6 horas de la ciudad capital a la ciudad de Palizada. Esos son diferentes momentos. Gracias, Rafa, por tu respuesta. Gracias, Emanuel, por la pregunta. ¿Alguien más? Digo, hay mucho que preguntar. Pues si no hay preguntas, me gustaría hacer una intervención, Carlos. Adelante, Enrique, bienvenido. Nada más para destacar y redondear también lo que comentaba Argelia y destacar el papel de las mujeres en estos procesos. Yo creo que en los 3 procesos que hemos visto hoy, el papel de la mujer es fundamental tanto para el registro, protección, continuidad del patrimonio alimentario en sus distintas dimensiones, en sus distintos contextos. Y pues bueno, es algo que es un tema que también muchas veces se ha invisibilizado y solo se ha ocupado la imagen de las mujeres. Creo que sucede en algunos festivales como los que mencionaba Argelia u otros similares, donde la imagen de las mujeres de las escenas tradicionales se ocupa para discursos o tal cual, pues como para imágenes, y no se les reconoce el valor que tienen, o el valor amplio, ¿no? O sea, no nada más su capacidad y su sazón, sino todas las prácticas que ya llevan a cabo. Y pues bueno, también de Rafael, agradecer todo este amplio recorrido que nos dio por estos procesos, ¿no? El tema de los pueblos mágicos también es bien interesante y está directamente relacionado con eso. Bueno, nada más era una pequeña presentación también a Gracias, Enrique. Argelia, por favor. Tienes apagado tu micrófono. Ya está. Sí, gracias. Pues bueno, yo quisiera comentar un poquito la pregunta que hace Suriel Chávez sobre si hay algún platillo representativo de la cultura ñañú. Yo realmente no me atrevería a decir que solamente hay uno. Precisamente en estas muestras gastronómicas podemos encontrar una infinidad de platillos, ¿no? Que van desde 10 por muestra gastronómica hasta miles, como la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, que es la más conocida de la región del Valle del Mezquital, pero pues si sirve de algo, pues lo que son los insectos es un insumo muy indispensable, y el maguey. Justamente en un concurso que se acaba de realizar, creo que en Los Pinos, se llama ¿Qué sabe la patria?, ganó el Valle del Mezquital con un platillo llamado xincoyote relleno de escamoles, ¿no? Xincoyote es como una especie de lagartija y los escamoles pues es un insecto, son estos gusanos. Y pues bueno, ¿no? Nada más para dar una amplia variedad, podemos encontrar en una muestra gastronómica miles de platillos, y no les miento, ¿no? Porque Santiago de Anaya presenta hasta 2000 platillos, ¿no? Animales, insectos, todos los insumos que hay en toda la región del Valle del Mezquital, ¿no? Que son innumerables. Y también apelar un poco a lo que decía Enrique con respecto al papel de las mujeres. No me alcanzó mucho a desarrollar más el tema, pero precisamente es eso, y también retomo las palabras de mi compañero ponente, pues es que hay que reconocer las implicaciones, ¿no? De esta patrimonialización, pero tampoco apelar a la moral de lo bueno y lo malo, ¿no? Pero sí ver esta cuestión, ¿no? Donde pues están sucediendo cosas, y sobre todo pues hay que voltear a ver las mujeres, porque en mi experiencia de investigación pues me ha tocado ver muchísima explotación, mucho oportunismo y sobre todo pues prácticas poco éticas, y la mujer sigue quedando en planos pues secundarios, ¿no? Cuando realmente pues su papel es importante, no solamente es lucir un traje, no solamente es cocinar, sino abarca desde la producción hasta pues los conocimientos, ¿no? La transmisión, y que todos podamos deleitarnos, ¿no? En un día, ¿no? Y sobre todo la reproducción cultural y la reproducción social y la reproducción de la vida, que es algo que se nos olvida, ¿no? Pues eso, muchas gracias. Gracias, Argelia. Sin duda, dejando muchas preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen las cosas que nos comemos? ¿Por qué manos pasaron? ¿Por qué procesos culturales? ¿Por qué procesos de significación y de resignificación más allá de la folclorización?
¿no? Y eso me parece un asunto de regresar la agencia activa a las mujeres en más de un sentido. Y bueno, creo que es un poco lo que nos estás comentando. No hay más preguntas. Felicitaciones, María Barbat, a todos los tres ponentes, muy buenas experiencias. Nos quedan 5 minutos. Me gustaría cerrarlos con una pregunta desde el papel de moderador. Y es, en su trabajo, Enrique, Argelia, Rafael, ¿cómo ustedes pueden notar el extractivismo gastronómico? Es decir, de repente ahora hay todo un debate sobre grandes diseñadoras o diseñadores que toman el textil de determinada región, se lo llevan, ¿no? Sin reconocer los derechos culturales que tiene determinado textil, determinada forma de tejer, etcétera. Y de repente vemos en hoteles con 1 o 2 o 3 estrellas Michelin, ¿no? El chocolomo o los escamoles o el mole, etcétera. ¿Ustedes cómo están viendo, cómo están leyendo desde donde están el extractivismo gastronómico? ¿Existe, no existe? Es algo que yo estoy también intentando trabajar en mi propia experiencia etnográfica. Entonces, si quieren, empezamos justo al revés con Rafa, Argelia y cerramos con Enrique. Muchas gracias. Wow, qué pregunta tan interesante. En Campeche no ha pasado tanto esta cuestión de los textiles. Hay todo un conjunto de resguardo para el bordado, el traje típico y demás, ¿no? Siendo Campeche no solamente la gastronomía patrimonio, sino principalmente el centro histórico y pues tenemos Calakmul. Entonces hay bastante como que protección hacia esto del patrimonio, ¿no? De manera mueble, inmueble y material. Pero ¿qué pasa con la gastronomía? Fíjate que la gastronomía de Campeche siempre ha sido como que un poco, vamos a decir, relegada, porque la mayoría de las personas a nivel internacional siempre mira hacia la gastronomía yucateca. Si bien también nosotros tendríamos que hablar de cocina yucateca porque formamos parte de la península de Yucatán y porque fuimos un solo estado hasta el siglo XVIII, entonces ahí como que nuestra cocina está un poco más desconocida, ¿no? Si bien tenemos una cocina general que viene de la cultura maya con sus variantes, la cocina específica o especial de Campeche, aquella cocina que José Vasconcelos en Ulises Criollo mencionó y desarrolló muy bien, mencionando platillos específicos que aparecen en Campeche, esa cocina todavía sigue siendo un tanto desconocida, incluso hasta para los propios campechanos que no forman parte del centro histórico del recinto amurallado, cuando les hablas de un escabeche árabe, cuando les hablas de una empanada de puch, o cuando les dices, vamos a hacer un estofado dulce, no conocen este tipo de platillos, y cuando lo presentas dices, bueno, pues no, nunca lo había probado, ¿no? Un chirmole, unas albóndigas de chilmole, que el chilmole sí lo hay, pero en otra forma de platillo, ¿no? Un mondongo afrancesado, ¿no? Que son recetas del siglo XVIII. Esa cocina está todavía como en desconocimiento, e incluso de alguna u otra manera se ha ido olvidando. ¿Qué sucede? Que las familias muy adineradas o acomodadas de Campeche migraron, la mayoría o en su mayoría migraron a Ciudad de México. Entonces puedes encontrar personalidades de Campeche que han ocupado cargos políticos. Por ejemplo, tuvieron un rector de la Universidad Autónoma de México que era campechano, ¿no? Y entonces eso sucedió. Entonces estas familias al migrar se llevaron este conocimiento de esta cocina del centro histórico, y bueno, ahora solamente se piensa que no es algo que esté mal, no estoy en contra de ello, al contrario, siempre hacemos en pro del rescate de la cocina tradicional, pero tenemos que diferenciar en este tipo de cocina. Y para Campeche en especial, creo que todavía contamos con esta cuestión de ser un poco un estado de cocina desconocida, y entonces no se ha transgredido o no se ha abusado de manera a nivel internacional con los chefs estrellas, por así decirlo. Gracias, Rafa. Tenemos 1 minuto para cada uno, Argelia, y otro minuto para Enrique. Muy bien, pues bueno, voy a tratar de ser muy breve, pero en el Valle del Mezquital la experiencia que yo he tenido es que hay unos procesos muy intensificados de extractivismo, no solamente académico, sino también de los políticos y de empresas, ¿no? Creo que estos espacios tienen que servir para cuestionar estas prácticas, para verlo, porque la academia tiene un papel también ahí muy importante.
muchos testimonios de las mujeres pues se han enfocado, ¿no? Pues a decir que personas, televisoras, académicos, gente, pues ha obtenido beneficios económicos, beneficios pues de lucirse ellos mismos, y las mujeres pues han llegado a recibir pues prácticas violentas por parte de estas personas, pero yo quiero generalizar que en el Valle del Mezquital esto ocurre de manera constante. Gracias. Gracias, Argelia. Cerramos contigo, Enrique. Gracias. Pues breve también, pues bueno, esas dinámicas del mercado turístico de las que hablaba están directamente relacionadas con estas condiciones que pones en la pregunta. Son situaciones de despojo que también se han venido analizando un poco, estudiando por otros compañeros, que han propuesto algunos términos como gourmetización, que está muy ligado a la cuestión de gentrificación, y que es de un desplazamiento de la población y de sus conocimientos, al menos en la ciudad de Oaxaca. Basta ver el último censo del INEGI para ver la cantidad de desplazados oaxaqueños que se mandan a las orillas. Lo mismo sucede con los alimentos y con las tradiciones alimentarias, ¿no? Platicaba hace rato un poco sobre el huatole, mientras se han quitado a personas que llevaban vendiendo en un lugar alrededor de... ¿Sí? Ya. Pues bueno, son procesos que sí están pasando y que están reforzando pues contextos de discriminación también, ¿no? De racismo, ¿no? Pues quedan, insisto, y creo que la riqueza de estas mesas es dejar más preguntas que respuestas, y la invitación a seguir en redes, en trabajos, googleando, ¿no? Tanto a Argelia como a Rafael, como a Enrique, la invitación seguramente para ir a Palizada, para ir al Mezquital, para ir a Oaxaca, para seguirnos encontrando justamente en estas rutas de las preguntas y seguirnos pensando. Pues estamos terminando justo en tiempo. Agradezco muchísimo a todos ustedes que hayan estado con nosotros, a Pedro Gómez, a Clementina Hernández, a María Barbat, a Suriel Chávez, a Adriana Mirella, a toda la gente que nos comentó en el chat. Muchísimas gracias, y a todos y todas que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias.